en qué artículo o en qué numeral del Plan Nacional de Desarrollo aparece esta puerta que se abre para regular el uso alternativo de la hoja de coca, que aquí, y permítame, antes de su respuesta Camila, hay que hacer una precisión, Paola, y es que la hoja de coca o la mata de coca no es la cocaína, ¿no? Porque no se puede confundirlo uno con lo otro. Sí, señor. Es una cosa Mm. diferente porque estamos hablando del cultivo de la hoja de coca sin el procesamiento que ya pues es la cocaína. Sí, señora Paola, es el artículo 298 en donde se les otorgarían unas facultades extraordinarias. Se le otorgaría al presidente Gustavo Petro durante 6 meses para poder regular varios aspectos. Entre ellos, voy a leer tal cual, regular los usos alternativos de la planta de coca, los usos alternativos del cannabis y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. Ya hay varios congresistas que se están oponiendo a esta posibilidad, así que vamos a saludar de una vez a nuestro primer invitado. Él es David Restrepo, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Señor David, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos en Sigue la W. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, en primer lugar, ¿qué es eso de regular los usos alternativos de la planta de coca? ¿A qué hace referencia? Pues realmente es el tratar de fortalecer un mercado que ya es existente, es informal, con base en la planta entera de hoja de coca no procesada y fortalecer sus aplicaciones nutricionales, medicinales, industriales, algo que nuestros vecinos Perú y Bolivia han hecho durante mucho tiempo y pues han generado una economía legal muy interesante, sobre todo para comunidades que han estado por fuera de esta posibilidad. Es una oportunidad de desarrollo rural, es también una oportunidad para crear nuevas herramientas que permitan, en ciertos casos, reducir el daño de estimulantes ilegales. Y pues de crear una serie de posibilidades económicas de productos que hoy en día, por la falta de una regulación clara e incluyente en torno a la coca, pues no se han podido desarrollar en Colombia a cabalidad. Sí, David, permítame un minuto, por favor, porque también vamos a saludar al representante a la Cámara del Centro Democrático, Cristian Garcés, quien es uno de los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo. Representante, buenas tardes, mil gracias por acompañarnos en Sigue la W y cuéntenos, por favor, a usted por qué no le gusta mucho esta iniciativa, esta propuesta. Bueno, buenas tardes Camila, Juan Pablo, al investigador David y a todos los que nos estén escuchando y viendo en estos momentos. Este artículo 298 esperamos sea claramente explicado por el Gobierno Nacional. Yo quiero expresar que primero que todo, el Gobierno Nacional no puede esperar que el Congreso de la República entregue sus funciones y sus facultades. Este tema tan importante debe ser discutido mediante un proyecto de ley. Si nosotros vamos a usar la cocaína, la amapola, para otros fines, para reglamentarlo, para permitirlos en Colombia, eso debe ser un proyecto de ley que se radique en el Congreso de la República y que sea discutido en espacios como este tan importantes de la W y un debate transparente y amplio en Colombia, no simplemente poniendo ahí un textico en el Plan Nacional de Desarrollo y dándole facultades al gobierno nacional. Segundo, hay mucha prevención porque este gobierno tiene varios artículos en el plan de desarrollo donde habla de cambiar el paradigma de las drogas. Hemos visto al presidente en el mundo asistiendo a eventos internacionales donde quieren legalizar no solamente ya la marihuana, sino la cocaína. Entonces, todo lo que tiene que ver con matas de coca, de marihuana, amapola, genera cierta incertidumbre y mucha preocupación en el Congreso de la República. Yo no me opongo a que busquemos oportunidades de ingreso para las familias que hoy están viviendo de la coca y de la marihuana, pero esto debe ser debatido en Colombia, porque hoy los muertos los está generando especialmente las actividades ilegales que están a través de estos tipos de plantas, que sí pueden ser utilizadas para otras actividades, pero que esto tiene que ser claramente reglamentado. Y recuerden que en este artículo 98 no solamente le estaríamos dando facultades para que saquen ellos allá sentados por una firma del presidente, una reglamentación, quién sabe para qué, de este uso de estas plantas, sino que también hay otros literales donde se le faculta al presidente para crear
fusionar, liquidar entidades del Estado. Entonces son unas facultades demasiado amplias que en mi concepto el Congreso de la República no le va a dar al presidente. Sí. David Restrepo, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de No los estoy pudiendo Andes. escuchar, ¿puedes repetir? Le voy a preguntar, frente a todo este negocio que hay ilegal en el negocio de... No se oye. ¿Me escucha ahí? Hola. ¿Hola? Uy, muy bajito. ¿Me escucha? Volumen. A ver, ahí nos escucha David. David, Sí, ¿ahí nos por oye? favor hablen lento para poder oírlos porque el volumen es bastante bajo. Bueno, le pregunto, David, ¿cómo cambia el negocio ilegal de la cocaína, del narcotráfico, regulando el uso de la planta de coca? Pues mira, es muy interesante eso que dices, porque pues, realmente son dos cosas diferentes, aunque en Colombia pues nos hemos acostumbrado a veces a tratarlas como igual. Son dos cosas muy diferentes. Por un lado, en Colombia tenemos un problema muy grande y es que no hemos logrado generar una confianza entre las organizaciones campesinas, los cultivadores de coca y el Estado, y los hemos estigmatizado y los hemos tratado como si fueran pertenecientes al crimen organizado cuando eso no es la realidad en el campo. Entonces, al avanzar en construir el mercado legal e incluyente, porque es necesario que sea incluyente y que sea con la gente que hoy participa, logramos fortalecer ese vínculo entre las organizaciones campesinas, los cocaleros y el Estado, lo cual faculta al Estado para desarrollar todo su despliegue de servicios. Entonces es un paso esencial hacia esa mejora en la relación. Y es algo que pues, se ha visto en Bolivia y Perú, donde gracias a esa mayor cercanía que tienen los actores campesinos con el Estado, pues es mucho más fácil evitar la conflictividad que nos caracteriza aquí. ¿Cómo se relaciona eso con la cocaína? Bueno, eso nos permite en parte reducir la fuerza que tienen los grupos armados que han estado entrando en vigor desde la nueva implementación de los acuerdos de paz. Nos permite fortalecer al Estado frente a esos actores, mejorar las relaciones con los campesinos. También nos permite innovar en una serie de productos que en muchos casos se pueden utilizar para que las personas que tienen consumos problemáticos de la cocaína pasen a productos que son de menor daño y de menor riesgo para la sociedad. Entonces, claramente, pues no es pero en la política pública las cosas se tienen que dar incrementalmente y paso a paso. Y pues de hecho, en Colombia ya hay una jurisprudencia amplia que permite regular, como se hizo con el cannabis medicinal, diferentes usos, no solamente del cannabis y de la coca, sino de todas las sustancias psicoactivas. Eso está dentro del Estatuto de Estupefacientes y una jurisprudencia que ha avalado la Corte Constitucional durante décadas. Entonces ya hay bastante espacio jurídico, como se hizo previamente en otros gobiernos, para proponer regulaciones. Claramente es importante que el legislativo fortalezca ese marco normativo, pero en Colombia ya tenemos suficiente experiencia para poder avanzar. No ha habido la voluntad política previamente, pero ahora sí la hay. Sí, el representante Garcés, el hecho de que el presidente tenga facultades para regular este tipo de usos de la coca, del cannabis y demás, ¿qué alcance le da? Es decir, ¿él qué puede hacer? ¿Cuál es el temor de que haga qué frente a esas facultades especiales que podría tener? Primero Pues mira, nosotros hemos de... Sí, perdón. Primero nosotros hemos denunciado que el plan de desarrollo prácticamente convierte al presidente Gustavo Petro en un dictador, porque cuando se le faculta con este artículo en que pueda crear cualquier tipo de entidad del Estado en el Ejecutivo, cambiarle el objeto a las entidades actuales como son los ministerios, los trámites y los procesos, pues es un emperador. Eso lo estaríamos generando con este plan de desarrollo. Uno le puede facultar a un presidente para que se le autorice crear el ministerio tal, se le permita fusionar dos entidades, pero darle facultades totales, como está en este artículo, que es uno de los literales que están aquí, es gravísimo. Segundo, en Colombia tenemos unas actividades que fíjense que están reglamentadas y no están bien. Por ejemplo,
el consumo de la gasolina. Es claramente, si uno va a municipios que están repletos de coca, están repletos de bombas de gasolina, esa gasolina se está usando para la producción de coca. Hay otras actividades que están también reglamentadas, el uso, por ejemplo, de explosivos que se utilizan para hacer obras públicas, de destruir rocas y demás. Pero todo esto tiene que ser reglamentado porque tenemos en Colombia una actividad criminal muy grande, los grupos subversivos. Y entonces el Congreso de la República tiene que precisamente pedirle al gobernante que si quiere abrir la compuerta de que se use la coca y la amapola para actividades que le volveríamos legales, tiene que reglamentarlo claramente y presentarlo al Congreso para que haya un marco general del cual después saldrán unos decretos ya sobre normas menores. Pero entregarle facultades así al presidente, estaríamos nosotros dejando en él la responsabilidad de representar al pueblo colombiano, y resulta que para eso existe el Congreso de la República, que debe garantizar el estudio de estos cambios importantes en nuestro país. Si el investigador David considera que ya la legislación está dada, pues entonces, ¿por qué están metiendo un literal ahí donde le estamos dando esas facultades? Entonces retiren el artículo que no se necesita. Hay muchos textos en el plan de desarrollo que tenemos que entender el gobierno qué quiere decir, porque son bastante abstractos o bastante generales, y después los van a usar para sacar normas que pueden ser muy graves para nuestro país. Nosotros en Colombia, hoy y en el mundo, la coca y la amapola son unas plantas que están generando daño a la salud pública y a la seguridad internacional. Entonces ahí es donde el Congreso de la República le debe decir al presidente: no le doy facultades para que usted lo reglamente, presente el proyecto de ley para que nos explique cómo podemos generar oportunidades de trabajo de manera honesta, y que no vayan a usar esas facultades para enredarnos y a través de actividades ficticias camufladas en las legales generar productos ya como la cocaína y sustancias psicoactivas y venderlas a nivel nacional e internacional. Sí, David, para entender un poco mejor esta propuesta, ¿cuáles ejemplos nos puede dar sobre un uso alternativo de la planta de coca? Usted al comienzo nos mencionaba unos productos que no se han podido comercializar bien porque no tienen una legislación clara. Sí, bueno, yo sí quisiera decir algo antes de avanzar eso. Hay un montón, porque el portafolio es muy amplio de usos, tanto tradicionales como modernos. Hay una serie de empresas campesinas, entre ellas se destaca Cocanasa, se destaca el trabajo que hace la comunidad de Lerma. Hay muchos grupos indígenas que están comercializando el mambe, que es un producto cultural y parte pues, de una manera muy diferente de ver la vida, en donde la naturaleza es central y la hoja de coca representa eso. Hay una serie de innovaciones de usar la coca para tintes, de usarla para generar abonos orgánicos. En fin, hay muchas potencialidades, eso sin hablar usos fitoterapéuticos y demás, que por las restricciones que hay no se han podido elaborar, y creo que por eso es sensato avanzar en el Plan Nacional de Desarrollo con esta temática, porque le da un norte al gobierno y nos coordina como Estado para avanzar en esta dirección que es esencial para la paz de este país. Hemos tratado durante 100 años, bueno, en Colombia sobre todo en los últimos 50, de a punta de la fuerza, erradicar estas plantas y estas comunidades, y la verdad es que no nos ha dado resultado. Necesitamos encontrar un nuevo acuerdo en donde las comunidades puedan entrar de una manera mucho más equitativa a construir sus emprendimientos, porque también esto es un tema de emprendimientos locales, y es un tema también de innovación en muchos sentidos, digamos, propuestas de desarrollo rural, en transformación, en salud pública, que necesitan de esta Hola. orientación del Plan Nacional de Desarrollo para avanzar. Sí, creo que se filtró ahí un sonido. Bueno, representante Garcés, quisiera también preguntarle entonces, ¿usted propone para esta discusión del Plan Nacional de Desarrollo separar esta propuesta y que se radique un proyecto aparte para tener más discusión? Porque es que además lo que dicen algunos sectores es que esto también requiere de una consulta previa con las autoridades campesinas. Sí, yo he respaldado las reglamentaciones del uso de cannabis para actividades medicinales. Entonces, yo no es que sea una posición radical, que no se permita nada.
de acuerdo en que si se puede utilizar, lo discutamos. Pero yo sí quiero hacer una reflexión. Este gobierno nos está desgastando en todos estos temas cuando la oportunidad del sector rural y el desarrollo de nuestra Colombia rural está en hacer vías terciarias, en apoyar a los campesinos, en lograr distritos de riego, en lograr bajar los precios de los insumos, en generar actividades legales que podamos producir masivamente en Colombia y exportar nuestros productos agrícolas para generar desarrollo. Y tenemos que garantizar también la seguridad en estos territorios. Y este gobierno, con lo de la paz total, con lo de la seguridad humana, miren lo que está pasando en los territorios, no se está resolviendo en este momento nada, antes se está generando incertidumbres y lo legal va perdiendo fuerza en nuestro país. Mira unas cifras de cómo en el Cauca se ha reducido la actividad productiva legal y se ha ido reemplazando en los últimos años, incluyendo el gobierno pasado Duque, por actividades ilícitas. La producción para temas medicinales y otros temas, como dice el investigador David, es válida, pero eso termina siendo pequeño con el territorio tan extenso que tenemos hoy con producción de cocaína y de marihuana. Y para reemplazar esa cocaína y marihuana, tendríamos que generar productos legales agrícolas con una gran avanzada. Le aprobamos una adición presupuestal el año pasado al presupuesto para duplicar el presupuesto de agricultura. Queremos ver la inversión en vías terciarias. Ese es el camino, pero este gobierno, yo lamento mucho decirlo, nos tiene enredado en estas discusiones y no se ve el respaldo al agricultor, al comerciante, al empresario, que es lo que deberíamos hacer en este momento y que sí genera unas economías de escala que podemos luchar realmente con el desempleo en nuestro país. Y ya para ir terminando, le quiero preguntar al investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de los Andes si no considera que es mejor que esta discusión se haga en un proyecto aparte y no dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se le otorgarían esas facultades por 6 meses al presidente Petro para hacer esta regulación, que es un tema muy álgido y que, como lo decía el congresista, pues genera muchas dudas. Pues realmente yo no lo veo como mutuamente excluyente. Realmente hay ya, y en el cannabis hay un precedente, esto se hizo, el cannabis medicinal se reguló desde el Ejecutivo y aplica lo mismo para la hoja de coca. Claramente las autoridades indígenas son centrales en el tema de la hoja de coca. Ya hay un avance de jurisprudencia que da suficiente espacio y claro, es necesario invertir en infraestructura, en vías terciarias, etcétera, pero si no cambiamos la lógica de las economías locales, esa lógica alimentada por lo ilícito, por la prohibición, va a impedir que podamos avanzar en llevar esos servicios a estos territorios. Entonces sí necesitamos cambiar la lógica de la economía ilícita. La propuesta que hay en el Plan Nacional de Desarrollo va muy en la línea de lo que el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y muchos otros investigadores alrededor del mundo han indicado es necesario en un camino hacia una nueva forma de abordar el tema de drogas. Y entonces me parece que esta discusión en blanco y negro no le aporta mucho al país. Se pueden hacer las dos cosas, hay jurisprudencia, hay precedente para hacerlo, y qué bueno que en el legislativo también se avance, pero no veo la justificación ni la lógica de impedir que desde el Ejecutivo, dentro del margen de maniobra que ya existe, se pueda avanzar. Bueno, investigador David Restrepo de la Universidad de los Andes y Cristian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático, muchísimas gracias por atendernos y que tengan una feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.